Hey, ¿qué lo que me vas a dejar? Estamos en la casa de la gobernadora. Hay que hacer check-in. Aquí estamos en Guma y Tautau. Guma y Magahaga en el chamorro. Guma es casa y se puede traducir como la. Magahaga es la líder de la posición más alta que actualmente es gobernadora del territorio de Guahán, Estados Unidos, América. El edificio es más conocido como Governor's House en inglés y fue construido aquí arriba en los Altos de Agaña después de la Segunda Guerra Mundial. Aparte de que la gobernadora vive arriba, se permite tener celebraciones de todo tipo aquí, a un costo. Y obviamente es donde tienen citas gubernamentales muy importantes. Esto es una foto de El Palacio. Era la sede del gobierno de las Marianas. El palacio original, construido en 1736, quedaba solo justo ahí abajo, en lo que actualmente se llama Plaza de España. Se hizo una remodelación en 1885 y le agregaron un segundo piso como la residencia del gobernador y oficinas quedaban en el primer piso. Madrileño Juan Marina Vega fue el último gobernador español de las Islas Marianas, hasta que Guahán fue cedido a los Estados Unidos en 1898, y también lo utilizó como sede de su gobierno y finalmente como sede del gobierno japonés por 2 años y medio cuando Japón invadió en 1941. Una gran parte del palacio fue destruido cuando los estadounidenses bombardeaban la capital casi por completo para que se le devolviera la isla. Magahaga Lourdes León Guerrero Aflagüe es la gobernadora actual, inaugurada en el 2019, hija del fundador del Banco de Guahán, Jesús León Guerrero Sablán. Ella es chamorra y la primera gobernadora del territorio. Cumplirá los 75 años en este año 2025. Fue nacida y criada en la isla. Se graduó de la Academia de Nuestra Señora de Guahán, una institución educativa femenina que queda ahí mismo abajo, pegada a la Dulce Nombre de María Catedral Basílica, para luego seguir sus estudios en el sur de California y regresar a la isla. Aquí abajo es la capital de Guahán, Agaña, donde los españoles comenzaron a colonizar las Marianas, aquí mismo. La Dulce Nombre de María Catedral Basílica, el Museo de Guam, la Plaza de España, que desde aquí no se ve mucho por los árboles. Hacia el norte de Guam hay recto. Por este lado queda el municipio de Tamuning y Tomhom.